Ok. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Catherine Sarellore Moscoso. Mi código es U24251870 y hoy voy a hablar sobre la reforma agraria del gobierno del general Juan Velasco Alvarado en Perú de 1968 a 1975, con su típica frase: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Primero comenzamos hablando de un contexto, ya que vamos a argumentar sobre nuestra postura respecto de si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto político, económico y social. Por lo que puedo hablar desde mi perspectiva, desde mi propio punto, yo diría que fue algo más ambivalente en los puntos que voy a dar al contexto, porque el contexto habla sobre la reforma agraria implementada del gobierno de 1968 a 1975, después de que le dio un golpe de Estado a Juan Belaúnde Terry, el anterior presidente. Y la reforma fue más que todo un proyecto más amplio de transformación social y económica, que tenía como objetivo la redistribución de tierra, de quitarle una parcela a los latifundios y dárselos a una comunidad, porque no implementó la ley de dárselo a cada uno, ya que eso fue un completo fracaso en el país de Haití. Por eso es que más lo que hizo fue darle una parcela a una comunidad y que uno lo maneje. La modernización agrícola e empoderamiento campesinal era lo que más buscaba esta reforma agraria. Quería que el campesinado se dejara, se liberara de aquellas ataduras que llevaba ya desde años pasados. Por el lado social tuvo éxito, fue más que todo bien recibido, ya que buscaba más que todo la superación del campesino. Implementó también leyes técnicas para que pudieran superarse los campesinados sin tener que estar siempre viviendo en los campos. En cambio, en el aspecto político y económico fue más que todo ambivalente. Hablando sobre el aspecto social, se podría decir que entre junio de 1969 y junio de 1979 se expropiaron más de 15.826 fundos y más de 9 millones de hectáreas. Sus propuestas productivas fueron utópicas y sin mayor sentido. Se podría decir que habiendo provocado un serio retraso de la productividad agraria. Al terminar la hacienda oligárquica, Velasco optó por no repartir la tierra en forma individual entre los campesinos, sino más que todo variar por las experiencias agrarias que así lo indicaban en los anteriores países. Siguió de los anteriores países más que todo en el caso de Haití, que había sido un minifundio que arruinado a la nación y retrocedía considerablemente sus fuerzas productivas. Más que todo se creó cooperativas y empresas comunales, que el general Velasco conservó la gran propiedad e incluso amplió llamándola cooperativa o sociedad agrícola de interés social. Se podría decir que buscaba el empoderamiento de los campesinos, buscaba más que todo se supere y más que todo abrió cosas técnicas para que ellos pudieran no solo dejar de trabajar del el campesinado y pudieran superarse a sí mismos, más que todo subir la productividad que se puede decir en el campo, que los jóvenes puedan capacitarse y aprender sin mucho costo y salgan adelante. Ahora, hablando en el aspecto social, se podría decir de que sí fue muy bien recibido por los campesinos, pero si lo vemos desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los oligarcas, se podría decir que no sirvió pero estamos hablando de que sí fue de gran ayuda en el aspecto social. En el aspecto político, Velasco, más que todo al crear el sistema de cínamos, que buscaba manejar las parcelas de tierra y que se lo dio a las comunidades, se podría decir que más que todo para redistribuirla a las comunidades campesinas. Por esto mismo los opositores por la parte derecha estaban en contra de esto, ya que no les beneficiaba, no les generaba ninguna ventaja. En cambio, por la parte izquierda estaban más que bien, ya que ellos sí les beneficiaba. Por su parte, ellos se podría decir de que él buscaba por estos implementos renovar la agricultura, mejorar, incrementar la producción. En cambio, buscaba suprimir aquel latifundismo pasado, ya que de años llevábamos. Buscaba más que todo renovar y ya dejar el latifundismo atrás. En cambio, eso no buscaba la parte derecha. La parte derecha quería seguir viviendo de sus propios privilegios anteriores. En cambio, la justicia social para el campesinado, eso es también lo que buscaba. El campesinado mismo con su típica frase: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza.
Buscaba el empoderamiento campesinal y por la parte dinámica, más que todo política, tenía dos pensamientos respecto a la reforma. Uno por la parte derecha, que estaba en contra de aquello, y otro por la parte izquierda, que estaba bien. Ellos siempre estaban en constante guerra. Más que todo en acá. Al final los resultados hablaron por sí mismos y cómo se puede decir que siempre gana los que tienen mayor dinero y mayores conexiones. En esta parte fue la parte derecha. Ahora, hablando sobre el aspecto económico, la reforma agraria tuvo un gran impacto, más que todo significativo en nuestra economía, porque fue la estructura más que todo socioeconómica del Perú. En un enfoque más de la redistribución de tierras y condiciones de vida de los campesinos, se podría decir que en sus aspectos positivos, que podríamos hablar que son más relevantes, sus propuestas productivas fueron más que todo una ilusión. Pudo haber sido algo bueno, pero más que todo por el retraso de la productividad que hubo, Velasco lo que quiso fue beneficiar, como que darles un beneficio a los ciudadanos acá de Lima. Por eso traía los productos a bajos precios del campo y los vendía acá a precios muy bajos y a aquellos no les convenía la economía, más que todo bajaba, lo estatizaron los precios, pusieron ellos su propio precio y se podría decir que más que todo de que el aporte de su gobierno fue a la clase campesina. Él buscaba traerlos con bajos precios y la sobreproducción fue lo que hizo que bajaran ahí sus precios y que ya todo se fuera, se desbordara en sí. Además de que no había nada, pues bien, para compensar a la ciudad, fue con productos del campo baratos que permiten llegar a fin de mes. El campesinado ayudaría al proletario con una mesa cómoda. En el aspecto negativo, hablando como mismo ya antes declaré, se estatizaron los precios, el control de precios correspondía a los productos del campo, esa política diferenciada arruinó el campo y evitó posibles efectos beneficiosos de la reforma agraria, que sí se pudo dar. De este modo, se podría decir que en el docenio del militar, la reforma agraria entregó la tierra a administradores que laboraran nominalmente como representantes del campesinado, pero paralelamente perjudicó esto económicamente al campo en su conjunto y extendió la pobreza rural. Se podría decir de que no había traído ni autogestión ni prosperidad. A continuación empezaron las series de tomas de tierras protagonizadas por los mismos beneficiarios contra las cooperativas. Las parcelaron, cada campesino dueño tomó una pequeña parte de chacra y desapareció la economía de escalas. Fue indispensable para una operación moderna y económica viable. Como consecuencia vino el fracaso económico. Las conclusiones. Por la parte social se puede decir que fue muy favorable, ya que sí benefició y educó en la parte campesinal y ayudó a los chicos a superarse. Así que se podría decir que sí tuvo un buen impacto en la parte social. En la parte política, más que todo, se depende de qué grupo estás, si estabas de la parte derecha o de la parte izquierda. Se podría decir como estaban tienen un montón de diferentes ideas y sus opiniones son mixtas. Más que todo fueron ambivalentes. Al final, la reforma agraria tuvo un impacto en la política y fue muy duradero, muy duradero. Por la parte económica, por un lado, la propuesta buscaba compensar a los ciudadanos con productos del campesinado baratos. La propuesta fue en sí negativa debido al fracaso en la producción. Más que todo, como estatizaron los precios, se vino todo en picada. Y los productos baratos del campo no generaron más que todo beneficios, sino más que todo fue contraproducente. Los ministerios se fijaban los precios y conllevaron a la caída de nuestra economía. Como dijo mismo el autor Enrique Mayer, que dejó en su libro, él interpretó a pesar de sus buenas intenciones y algunos logros, la implementación fue imperfecta y dejó muchas áreas de insatisfacción y conflicto. Se podría decir más que todo fue ambivalente. En otras partes fue buena, como en otras partes fue mala. Caterina Moscoso y acá con las flores. Gracias.